8 de la mañana, 34 minutos, 8:34. Está con nosotros a esta hora Jens Arnold, él es economista encargado de Colombia de la OCDE. Señor Arnold, gracias por acompañarnos, buenos días. Hola, muy buenos días, gracias por la invitación. A usted por darnos algunos minutos aquí en la FM. El anuncio que se ha hecho en las últimas horas sobre el crecimiento económico de Colombia es bueno, 6.1% durante este año. ¿Usted lo cataloga también así como bueno y por qué le va bien a Colombia? Sí, lo veo exactamente de la misma manera, es un desempeño muy fuerte. De hecho, entre los 6 países de América Latina para los cuales nosotros hacemos previsiones económicas en la OCDE, Colombia tiene el desempeño más fuerte en este año. Entonces, este 6,1 es realmente un punto muy fuerte. Evidentemente, lo que pasó el año pasado con la fuerte recuperación, ya un 10,7% de crecimiento en el 2021, dejó a Colombia en una muy buena senda, en una trayectoria muy fuerte, y a eso se debe ese crecimiento alto esperado para este año. Señor Arnold, tanto la OCDE como el Banco Mundial han, digamos, revisado al alza el crecimiento de Colombia. ¿Usted ve algo más allá, o la OCDE ve algo más allá del petróleo en manera de crecimiento? ¿Hay razones más allá de los buenos precios del petróleo para que la economía colombiana crezca tanto? En el caso nuestro, las revisiones para al alza se deben básicamente a 2 factores. Por un lado, a principio del año, la economía, algunos indicadores mostraron algunas señales de debilidad que nos hacían pensar que tal vez el año iba a arrancar de manera menos fuerte, y cuando supimos del resultado del PIB, del Producto Interno Bruto del primer trimestre, nos dimos cuenta que no había nada ahí, que la economía seguía en una senda muy fuerte de crecimiento. Eso por un lado, y eso tiene un impacto importante. Y después está también, justamente como usted mencionó, el precio del petróleo. Nosotros creemos ahora que debido al conflicto en Ucrania, el precio del petróleo va a tener niveles más altos y probablemente incluso quedarse en niveles más altos durante más tiempo, inclusive ahora con las últimas sanciones de la Unión Europea contra el petróleo ruso, eso seguramente va a tener un impacto sobre el precio, y Colombia, siendo gran exportador de petróleo, va a beneficiarse de estos desarrollos, tanto en términos de su crecimiento como también en términos de sus resultados fiscales. Señor Arnold, en 10 días Colombia elegirá un nuevo presidente, le apostará a un modelo económico, pues digamos, renovado, remasterizado. El candidato Gustavo Petro genera miedo y el candidato Rodolfo Hernández genera incertidumbre. ¿Cómo lo ve desde el Club de las Buenas Prácticas? A nosotros no nos incumbe tener ningún juicio sobre eso. Será al pueblo colombiano de elegir cuál va a ser el rumbo de sus políticas, inclusive de sus políticas económicas para los próximos años, y eso es lo más importante. Después, es normal que en este momento de transición política haya una cierta sensación de incertidumbre entre algunos inversores. Es completamente normal que en este momento del ciclo electoral se posterguen ciertas decisiones de inversiones para ver un poco cuál va a ser el entorno de las políticas para los años que vienen. Eso es normal, pasa en Colombia como pasa en todos lados, y a esta hora hay que esperar a que se resuelva esa incertidumbre y a que veamos cuáles van a ser las políticas del próximo gobierno. Pero hablando concretamente del contenido, señor Arnold, con los buenos días, de las propuestas de uno de los candidatos en el tema petrolero, por ejemplo, Gustavo Petro ha dicho que se va a buscar una transición a alternativas de economías mucho más limpias y de combustibles mucho más limpios que el petróleo, y que esto debe ocurrir en un lapso de 12 años. ¿Eso podría puntualmente afectar el crecimiento económico?
Mire, este es exactamente el dilema en el cual se encuentra el mundo entero, ¿no? Por un lado tenemos ahora una falta de oferta de petróleo y de productos petroleros que a corto plazo van a ser muy difíciles de vivir con eso, pero al mismo tiempo sabemos que a la larga nuestro objetivo es la transición hacia una economía mucho más limpia, ¿no? Entonces, el petróleo y la combustión de fósiles no es el camino para el futuro, eso lo sabemos perfectamente. Entonces, digamos, hay que, por un lado, resolver los problemas de hoy en día, pero ya con una mirada en el futuro hacia una energía mucho más verde. Y ahí Colombia también tiene bastante potencial y es importante usar ese potencial y es importante hacer esa transición hacia una energía más verde y hacia una mejor protección de nuestro clima global, que nos importa a todos. La OCDE ha expresado la dificultad que genera para Colombia mantener unos niveles tan altos de desigualdad. ¿Qué debería hacer el próximo gobierno, gane quien gane? ¿Qué debería hacer en ese frente de la desigualdad que ustedes han señalado con preocupación? Yo creo que en ese frente lo que hay que hacer es una reforma profunda y estructural del sistema de protección social en Colombia, porque tenemos dos problemas. Por un lado, mucha gente se queda afuera de las ayudas del Estado y son sobre todo las personas que más lo necesitan. Tenemos, por ejemplo, una cobertura de pensiones en Colombia que es muy baja, solo un 25% de la población recibe alguna pensión y después hay beneficios no contributivos como el programa Colombia Mayor que abarca unos 28% más, pero eso todavía deja más de la mitad de la población afuera, sin ninguna ayuda en la tercera edad. Eso es un problema, hay que expandir esa cobertura de los programas sociales. Y al mismo tiempo, visto que hoy en día toda la protección social se financia con recargos sobre la nómina de los trabajadores formales, eso genera unos enormes incentivos a la informalidad y no es por nada que Colombia tiene un índice de 60% de trabajadores informales. Entonces, es en ese nexo que hay que trabajar para una mayor cobertura y para generar menos desincentivos a la formalidad. 8:41, muchísimas gracias por darnos algunos minutos. Es Jens Arnold, economista encargado de Colombia en la OCDE. La OCDE pronostica que Colombia va a crecer 6.1. Mil gracias, 8:41 en la FM.